para recibir su palabra. Amén. ¿Verdad que así es? Amén. Yo creo que a través de los procesos, a través de cada obra que Dios ha llevado a cabo en nuestro corazón, ha buscado preparar la tierra. No voy a compartir de eso, pero si usted se da cuenta en la parábola del sembrador, la tierra que pudo dar fruto fue por causa de que era una tierra preparada. El sembrador, amados, el objetivo de sembrar su semilla no fue arrojarla, amados, en una tierra que no estuviera previamente preparada. Él sabía que junto al camino la semilla no iba a dar un fruto. Él sabía que en medio de las piedras la semilla no iba a dar fruto. Él sabía que en medio de los espinos la semilla no da fruto. Diga conmigo, el sembrador es sabio y siembra su semilla en una tierra preparada. Amén. Y necesitamos permitir que Dios trabaje en la tierra de nuestro corazón, labrándola, abonándola, removiéndola, nutriéndola con agua. Amén. Para que cuando Él siembre la semilla, diga conmigo, su semilla en mí dé fruto. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a encomendarnos al Señor en esta mañana. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, para que su Espíritu Santo ponga las palabras, el mensaje que Él tiene para nosotros preparados en esta mañana. Tome la mano del que está a su lado. Tome su mano en esta mañana, como una familia que somos en unidad. Padre, yo te doy gracias por permitirnos estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Tú apartaste, oh Dios, este día para recordarnos cuál es tu lugar en medio de nuestra vida. Lo apartaste no por ti, sino por causa del hombre, dice la Escritura, para que el hombre pueda reconocer de quién depende y quién es quien le sustenta. Por eso te damos gracias, oh Dios, por permitirnos venir a acercarnos a reconocer tu bondad y tu misericordia. Y de la misma manera, yo te ruego, yo te pido que hoy nos hables. Toma el control de mi vida, me encomiendo a ti. Ayúdame en este día, Espíritu Santo. Pon el denuedo en mi boca, el entendimiento y la capacidad de transmitir el mensaje de tu palabra a tus hijos, a tu casa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Hemos estado compartiendo en este último tiempo una palabra muy especial para mí. Ha sido una palabra que en lo personal me ha servido para no solo animarme, no solo entender que Dios está con nosotros y Él va a completar la buena obra que comenzó en nosotros. Ese es el mensaje que ha querido sembrar en este último tiempo. Aquel que comenzó la buena obra en el corazón es fiel para completarla, para terminarla. Dios no deja nada a medias, amados. Puede que nosotros, en medio de nuestra fragilidad, seamos inconstantes. Y yo creo que todos los que estamos aquí, muchas veces en oración hemos llorado nuestra inconstancia. Señor, yo quiero buscarte, pero en la práctica, en la vida cotidiana, me cuesta apartar el tiempo y buscar tu rostro. Señor, quiero ser constante, perseverar en tu palabra, en lo que me has hablado. Pero muchas veces nuestra fe, amados, claudica. Y nosotros, en medio de esa condición, si dependiéramos de nosotros mismos, estaríamos perdidos. Pero Dios, que es fiel, es el que nos sustenta y nos ayuda. Dice la Escritura que nos da más de lo que podemos entender y aún pedir, obrando por medio de su poder, que es su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y yo creo, amados, que este es un año donde Dios va a continuar su obra en nuestro corazón. Dios no se va a detener. Dios no se va a detener. Dios va a seguir haciendo lo que en su sabiduría Él sabe lograr en cada corazón. Diga conmigo, Él es mi alfarero y Él sabe darme forma. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amados, para muchos de nosotros, el poder creer, el poder crecer y madurar en el fruto y en el propósito que Dios ha depositado, es algo que nos
ha costado y se ha vuelto una tarea difícil. Pero Dios nos anima a que perseveremos. El apóstol Pablo describe algo que quiero ilustrarle en esta mañana, y vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3. El verso 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El objetivo y la motivación del corazón del apóstol Pablo era proseguir, era alcanzar aquel término por el cual un día Jesús se le reveló. Cuando el Señor Jesús, y me parece tan linda la palabra que usa el apóstol Pablo para describir la manera en la que el Señor Jesús se revela a este hombre, dice que nosotros debemos hacer aquello por lo cual también fuimos asidos por Cristo. Diga conmigo: Jesús me atrapó. Mira al que está a su lado, dígale: Jesús te atrapó. La palabra asir es atrapar. Como cuando allí un depredador, un animal, va en busca de su presa. Y el amor de Jesús, su redención, su misericordia nos atrapó. Lo más curioso, amados, es que nosotros como seres humanos estamos huyendo de su gracia y de su misericordia. Pero diga conmigo: su gracia, su amor, corrió más que yo. No pudimos eludir ni escaparnos de su propósito eterno. Y el apóstol Pablo hace un recuento, de alguna manera recuerda aquel momento que por gracia él conoce al Señor y dice: ese es mi punto de partida. Yo fui atrapado por amor para que yo pueda atrapar, alcanzar, culminar el propósito por el cual Dios se reveló a mi vida. Mira al que está a su lado con ojos de misericordia y dígale lo siguiente: tú fuiste alguien que recibió gracia, porque el propósito de esa gracia es que se complete el plan de Dios en tu vida. Amén. La gracia no solamente, amados, hace que nosotros disfrutemos ahora de una libertad en Jesús. La gracia nos anima. La gracia, amados, nos exhorta. La gracia nos demanda continuar hasta completar y correr la buena carrera de la fe. Amén. ¿Me entienden esta mañana? Pero tenemos que reconocer, amados, que muchos de nosotros hemos sido un poquito flojitos, perezosos, inconstantes. No sé por qué al ser humano, amados, siempre le va a gustar aquello que le brinda comodidad, lo fácil. Y de alguna manera, cuando vemos un obstáculo, amados, nosotros somos olímpicos y somos muy buenos para evitar las cosas que nos generan una resistencia. Lo más lindo de la vida cristiana, amados, es entender que Dios ha puesto su diestra para que nosotros dependamos de Él y continuemos adelante. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y más allá, amados, de persistir o permitir que la fragilidad de nuestro carácter nos siga estancando, Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere que en este nuevo año yo retome, yo me levante con valentía, con fe y me esfuerce en aquellas áreas, diga conmigo, que yo mismo argumentando, diga conmigo, argumentando una debilidad, yo no he querido enfrentar. A veces, amado, nuestro pecado no solo no es creer o obedecer, sino usar nuestras debilidades como una excusa para no obedecer al Señor. Y muchos de nosotros nos hemos quedado tal vez en ese punto donde decimos: Señor, no pude.
Lo intenté, pero no pude. Esto es más grande que yo. Pero dígale al que está a su lado, Dios no te llamó para ver la grandeza de tus errores y de tus debilidades. Dile, Dios te llamó para ver su grandeza y cómo a través de su poder Él te entrega la victoria. Amén. Amén. Si esto se nos revela al corazón, los procesos de cambio, amados, se facilitarán. Y la obra que Dios ha querido lograr en cada uno de nuestros corazones se va a lograr, porque es por medio de Él. Amén. Es su fuerza en nosotros. Y quiero compartir algo acerca de lo que hemos venido en este tiempo hablando, y es que si hay algo que Dios quería en el propósito de cómo llevó al pueblo de Israel en el desierto, si hay algo que Dios quería lograr, era hacerles entender esto que hemos hablado. Nuestra vida no puede depender de nosotros mismos. Hemos fracasado, hemos sido inconstantes, porque eso es una evidencia de que hemos dependido de nosotros y no de Dios. De que hemos confiado en lo que podemos lograr, en lo que sabemos hacer, en lo que creemos que es correcto. Pero no hemos ido al Señor para preguntarle, ¿cómo tú quieres? No hemos ido quizás a depender de su sabiduría para guiar nuestro caminar. Amados, lo que determinó que un pueblo pudiera conquistar una tierra prometida no fue un ejército numeroso. Israel, por más numeroso que fuera, amados, y de alguna manera las guerras que ya había librado, que fueron quizás muy pocas en medio de los 40 años en el desierto, Israel no era un pueblo, amados guerreros. ¿Sabía eso usted? Es más, fue tan así que Dios no les permitió tener desarrollos en cuanto a ejército, estrategias militares, armamento. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que en medio de los enfrentamientos del pueblo de Israel muchas veces fueron a la guerra siendo menos, sin tener caballos y sin tener todas las posibilidades que sus enemigos tenían? Pero había una diferencia. Diga conmigo, Dios estaba con ellos. ¿Sabe qué testimonio nos da esto? Nosotros pretendemos enfrentar la vida tratándonos de equipar de tantas cosas que nos brindan seguridad, pero que al final, amados, cuando tenemos que vivir la práctica de la vida, no son suficientes. Diga conmigo, solo Dios es la fuerza suficiente para que yo pueda seguir adelante. A través de la manera en la que Dios guía a este pueblo, quería revelarle eso. Entre más tú conozcas tu necesidad y tu debilidad, mejor podrás entender cuánto necesitas a Dios y cuánto puedes depender de Él. Yo me he dado cuenta que nosotros todavía somos muy fuertes y nos sentimos fuertes en nuestro criterio personal. Hay 3 áreas que el Señor hablaba en este año que pasó acerca de que Él quiere tratar y cambiar en nuestra vida. Diga conmigo, hay 3 áreas. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de hacer las cosas. Pocas veces usted y yo, aún en las relaciones humanas, estamos dispuestos a ceder en alguno de estos aspectos. Yo creo que la mayoría de los conflictos que hay en un hogar tiene que ver con esto, ¿verdad que sí? Yo creo que las cosas deberían ser así. Esta es la manera correcta en la que yo creo que debemos hacer las cosas. O esta es mi perspectiva. Pero diga conmigo, Dios quiere poner su pensamiento. Diga conmigo, poner su manera. Diga conmigo, y poner su forma de ver las cosas. Amén. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Si permitimos que Dios empiece a afectar y cambiar alguna de esas 3 áreas, amados, nuestra vida puede ser diferente. Necesitamos ver como Él ve, pensar como Él piensa y hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Amén. Quiero que juntos vayamos al libro de Deuteronomio. Es el libro que
el Señor ha elegido para nosotros en este tiempo, capítulo 31. Hemos visto cómo Dios estaba preparando a un pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Yo quiero decirle algo que es importante que usted sepa. Cuando pensamos en las promesas de Dios, no sé por qué tendemos nosotros como iglesia a ubicar en esa casilla solamente nuestros deseos, nuestros sueños y nuestros planes. Aquellas cosas que de pronto en oración muchas veces le hemos presentado al Señor. Pero las promesas en Cristo Jesús abarcan una recompensa o de alguna manera una provisión más allá que algo terrenal y físico. La tierra prometida no fue diseñada o no fue incluida en el plan de Dios solamente para engordar a un pueblo con leche y con miel. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía eso o no lo sabía? La tierra prometida, diga conmigo, era más. Diga conmigo, era más que un suculento plato de comida. Y eso lo intenta explicar y no vaya allá porque pues no quiero perder tiempo. En Hebreos 4 dice la escritura que Josué no pudo darles ese reposo, porque aunque entraron a la tierra, ese reposo no tenía que ver con algo físico, sino entrar en una perfecta comunión con Dios a través de Cristo. Eso nos ilustra, amados, y también nos da una conciencia y nos aterriza en cuál debe ser nuestra expectativa delante de Dios en este nuevo tiempo. Cuando uno dice, Señor, este es el año de la tierra prometida, hay muchos que dicen, ay Señor, por fin mi esposa. Y empezamos a incluir todas aquellas cosas que hemos tenido pendientes en nuestra vida, que se han vuelto una necesidad, al punto que incluso nos presionan y que nos frustran. Pero yo creo que Dios tiene algo más que algo físico y algo que se desvanece. Amados, al final el Señor dijo que la comida va ¿a dónde? Usted ya sabe el proceso, ¿o no? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Entonces eso nos da una perspectiva correcta de lo que Dios quiere hacer y hacia dónde nos lleva en este tiempo. Creo que Dios quiere que seamos una casa perseverante. Creo que Dios quiere completar esa obra que comenzó en cada corazón. Que podamos decir como el apóstol Pablo, podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Que como él llama a aquella iglesia de Tesalónica, que vivamos de una manera digna, coherente a la forma en la que Dios nos llamó en amor y en misericordia. Si nosotros no nos parecemos a Cristo, amado, entonces ahí podríamos decir que fue en vano el trayecto, el proceso y el caminar en el cual Dios nos ha traído. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere lograr su cometido en cada corazón. Amén. Lleve su mano a su corazón y diga, Dios quiere lograr su propósito en mí. Amén. Entonces, Deuteronomio 31, amados, es el punto de partida, el antes, la preparación para que un pueblo pueda ser animado, pueda ser de alguna manera motivado para que siga avanzando. Y allí lo vamos a ver, creo que es parte también del recuento de lo que hemos compartido los últimos domingos. Deuteronomio 31:1. Lea conmigo. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová lo ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado.
esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres y les daría, y se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Wow. Yo veo que parte de la última obra que Dios tenía que hacer en el corazón, no solamente de Josué, sino de su pueblo, tenía que ver con una obra, amados, que cambiara su perspectiva, no solo de la tierra prometida, sino de Dios. Amén. Amén. Noten que hay dos versículos, y concéntrese un poquito en esto, que son totalmente iguales en esto que acabamos de leer. Estos versículos, uno se lo dedica a Dios al pueblo y el otro se lo dedica a Josué. Y en los dos les dice exactamente lo mismo. ¿Qué les dice, amados? Léalo usted ahí. ¿Qué les dice? Esforzaos, cobrad ánimo, diga conmigo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Quiero que subraye esos tres términos que están allí. Porque a través de esos tres términos Dios quería dejar en el corazón de Josué y de su pueblo un testimonio de quién era Dios para con el pueblo. Antes de enviarlos a enfrentar algo que Dios sabía, amados, Dios lo sabía, no iba a ser algo fácil y sencillo para su pueblo. Dios sabía el costo de conquistar esa tierra. Dios sabía lo que el entrar a esa tierra les iba a demandar a sus hijos. Además, ¿sabe por qué? Porque Dios conocía la condición de ese pueblo. Dios sabía que era un pueblo temeroso y que le costaba confiar y de alguna manera entender que Dios ya había hecho una obra que solamente ellos tenían que caminar en fe. Pero Dios, de una manera responsable, antes de enviarlos, quiere revelarles a su corazón algo importante. Diga conmigo tres cosas. Primero, que Él va con ellos, que no los dejará y que no los va a desamparar. Y esto me pareció muy lindo, amados, porque si hay algo que yo como ser humano necesito en medio de una circunstancia difícil, diga conmigo, es apoyo. Es saber, diga conmigo, es saber que cuando yo necesite de alguien, ese alguien esté allí. Y por último, que por más que yo sea un hombre débil, mi Dios no me va a desechar. La palabra desamparar es desechar. Ese era el testimonio que Dios quería darle a ese pueblo. Le quería hacer entender, mira, yo voy delante de ti, dice en el original. El pueblo de Israel, amados, en medio de su trayecto en el desierto, siempre vieron a Dios poniendo el pecho, yendo delante de ellos, abriendo camino. Esa representación, amados, no solamente habla de cómo Dios los defendió y los cuidó, sino la forma en la que Él los guió. ¿Sabe qué era lo que le estaba literalmente diciendo Dios a ese pueblo y a Josué? Así como 40 años yo los guié a ustedes, les indiqué la ruta en medio de este vago desierto, así voy a estar en esta nueva etapa en medio de sus vidas. ¿Sabe dónde está nuestra seguridad y la motivación para continuar? Diga conmigo, en que Dios va delante de mí abriéndome el camino. Todo aquel que ve a su Dios guiando su caminar, defendiendo su caminar, sabrá que irá seguro y no tiene nada que temer. ¿Sabe cuándo tememos y cuándo nos confundimos? Diga conmigo, cuando no ponemos a Dios delante de nuestras vidas. Cuando Él no guía nuestro caminar. Ahí es cuando tenemos temor. Si hay algo que produce temor al ser humano es no saber qué hacer. ¿Verdad que sí? No saber qué respuesta tener frente a ciertas circunstancias de nuestras vidas.
no saber qué decisión tomar o cómo abordar ciertas pruebas y ciertos problemas. Pero todo aquel que le ha dado la prioridad a Dios en su vida y Dios va delante de él, amado, va a estar seguro, porque Dios siempre abrirá camino y nos guiará. Eso era lo que le estaba prometiendo Dios a este pueblo. Si ustedes permiten que yo vaya delante de ustedes, tranquilos. Diga conmigo, una cosa es que Dios vaya delante de nosotros. Diga conmigo, y otra cosa muy diferente es pretender que Él vaya detrás de nosotros. A veces somos así. Señor, yo voy por aquí, sígueme, respáldame, ayúdame, cuídame, prospérame. Dios dice, hey, un momento, yo soy Dios. Eres tú quien debe seguirme. ¿Estamos entendiendo? Lo segundo que le dice es, yo no te voy a ¿qué? A dejar. Wow, esa palabra me parece muy linda. Porque la palabra dejar viene de una palabra hebrea que significa, y me impresionó porque no tiene que ver solamente con el hecho de que quizás en medio del caminar, del propósito en el que vamos, un día tengamos que ver que Dios diga, ay, bueno, sigue tú solito. No, no, no. La palabra dejar tiene que ver con no ceder, no desfallecer. Eso significa en el original. En el original el sentido de no te voy a dejar es yo no voy a ceder, yo no voy a desfallecer porque yo no soy débil como tú eres débil. De alguna manera esto ilustra que Israel en su caminar sabía que podía estar confiado en que si aún ellos se debilitaban, tenían un Dios que no se debilitaba. ¿Saben qué es lo más lindo? En medio de algo que nos cuesta mucho aceptar, lo más lindo de nuestras debilidades es poder mirar al Señor y fortalecernos en su brazo. Amén. Aquí el problema no es ser débiles. Yo creo que en este tiempo muchos de nosotros hemos tenido que ver la realidad de algo que creíamos que no era así, pero sí es así. El orgullo había nublado nuestros ojos y muchos de nosotros creíamos ser más fuertes de lo que realmente somos. Pero dígale al que está a su lado, dígale, tu fuerza es la fuerza de un mosco. Ya conmigo, somos débiles. La escritura dedica, mire, se lo dije para que se despertara. La escritura dedica pasajes enteros para convencer al ser humano que es como la hierba del campo, que florece en la mañana, pero en la tarde, amados, por más esplendor que tuvo en la mañana, ya está marchita. Así es el ser humano. El corazón del hombre es engañoso. Somos inconstantes. ¿Sabe qué revela eso? No solamente cuánto debemos depender de Dios, sino que entendamos, amados, que debemos rendirnos ante el poder y la grandeza de nuestro Dios. Señor, aquí estamos. Job dijo, Señor, ¿voy a pelear yo contra ti? Si yo solo soy el tiesto, soy el barro en tus manos, tú eres el alfarero. Amados, los que han querido pelear contra Dios, dígame, ¿cuántas veces han podido vencer? Y hay gente que ha dicho, y yo lo voy a hacer de esta manera. Y Dios dice, bueno, vas a ver hasta dónde te alcanza esa fuerza que crees tener. Diga conmigo, el amor de Dios nos vence, nos constriñe, dice la escritura. Amén. ¿Ya se está conectando? Y lo último dice, y no los voy a desamparar. La palabra desamparar es desechar. Las veces en las que en el Antiguo Testamento se usó la palabra desechar, entre esas fue cuando Dios desechó a un hombre, porque este hombre, no sé si usted se recuerda de quién estoy hablando, porque este hombre no permaneció fiel creyendo y obedeciendo a Dios. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Saúl? Que dice que él no obedeció a Dios y Dios le desechó. Dios le está diciendo a su pueblo, miren hijos, yo no los voy a desechar.
El contexto de esta palabra tiene que ver con la condición humana del hombre, en medio de su fragilidad, aún su necedad, aún la dureza de su corazón, pero también a la vez el compromiso de Dios diciendo: yo voy a tener paciencia de ti. Amados, quiero decirle algo. Usted y yo conocemos y sabemos, porque Dios nos ha hablado acerca de eso, que nuestro Dios es un Dios soberano, ¿cierto que sí? Que Él conoce las cosas antes de que pasen, ¿sí o no? ¿Verdad que es el testimonio que nos ha dado? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que este pueblo se iba a pervertir? ¿Que este pueblo iba a ser infiel al conquistar esa tierra? Pero diga conmigo, aún así, no los dejó. Les dio su respaldo y les dio la victoria. Si eso no nos convence del Dios que va con nosotros, no sé qué más Dios tiene que hacer para convencernos. Alguna vez alguien decía: yo quiero que Dios haga algo para que me convenza de creerle. Y Dios me decía que le dijera: solamente mira la cruz. Es suficiente para que tú entiendas que Él te ama y que ha dado todo por ti. Amén. Tome la mano el que está a su lado y dígale: este año no vamos a titubear en nuestro caminar. Diga conmigo: porque yo sé, dígale, y tú sabes que Él va con nosotros, que Él nunca nos va a dejar. Dígale: tú eres débil, pero Él no. Tú te cansas, Él no se cansa. Y dile: y Él seguirá teniendo paciencia y misericordia de nosotros. Ese fue el testimonio y las palabras que Dios le dice a Moisés: exprésaselas a Josué y a este pueblo. Ellos necesitan, frente a sus miedos, tener una verdad que va a ser el baluarte, que los va a animar y les va a ayudar a continuar. ¿Está aquí conmigo? Dios le dice dos cosas a este pueblo y nos las va a transmitir en esta mañana: esfuércense y cobren ánimo. Dos cosas que Dios nos demanda para poder caminar hacia esa palabra que Él quiere cumplir en nuestra vida. Dice: esforzaos y cobrad ánimo. Hablaba el domingo pasado que la palabra esforzar es fortificar. Era la palabra que se usaba para reforzar las murallas y las torres que rodeaban una ciudad, que usted sabe que esas torres y esas murallas se construían para resguardar y brindar seguridad a las ciudades en la antigüedad. La palabra esforzar se usaba mirando o contemplando una torre que había sufrido daño y que de alguna manera parte de ella estaba agrietada o caída. Entonces la palabra esforzar es la misma palabra que se usaba para decir: cojan ladrillos, cojan piedras, refuercen lo que está débil. Y esto me permite entender algo muy lindo de parte de Dios. Este es un año, diga conmigo, donde hay que reforzar nuestras áreas de debilidad. Amén. Yo creo que cada uno conoce cuán débil y cuántas luchas hay en su interior. Pero es un año donde debemos, amados, empezar a edificar allí esas áreas. Lo segundo que dice es: cobrad ánimo. Y la palabra cobrad ánimo es una sola palabra. No está así como lo plantea la escritura, que es cobrad y la siguiente es ánimo. Es una sola palabra y es endurecer, ser valiente. Y era la palabra que se usaba para describir a los guerreros que estaban en la punta de la batalla, en los campos de batalla. Imagínense por un momento cómo pudo haber sido la actitud de un guerrero que estaba en la primera filita viendo o enfrentando al enemigo. ¿Cómo debía haber sido quizás su expresión o su rostro? Ahora yo quiero ver una cara de león así feroz, rabioso. No, esa cara no asusta a nadie. La palabra aquí, cobrar ánimo, es la palabra endurecer. ¿Qué es esta palabra? Endurezcase un poquito conmigo. Está hablando del gesto que los guerreros en la primera fila del campo de batalla tenían que hacer
Como cuando usted le van a poner una inyección en la cola, o usted va a soportar un dolor y se hace el valiente, ¿verdad? Porque usted dice, ay, no, espere un momentico, deme un espacio. Ahí se queda. La palabra cobrar ánimo es, de alguna manera, implica cambiar una actitud. Imagínese donde un medroso, un temeroso se le dé, amado, por considerar en el momento ir a la batalla, pero estando ahí enfrente del enemigo. Yo creo que es el primero que matan. Y el Señor le estaba diciendo a este pueblo eso, le estaba diciendo, mire, refuercen sus áreas débiles, diga conmigo, y cambiemos nuestra actitud. Hay momentos donde nuestra actitud se vuelve un estorbo para creerle al Señor y para obedecer al Señor. Mira al que está solo y dígale, este es un año para dejar la queja, para dejar un espíritu medroso al lado. Dice, no más. El victimismo, no más, amado. No más. Tenemos que ser fuertes. Hay algo que en toda esta historia, amados, me ha sorprendido a mí. Esta fue la actitud de Josué y Caleb. Incluso 40 años antes de este momento, ellos siempre tuvieron claro lo que Dios les recitó en el capítulo 31. Cuando ellos van, recorren la tierra, la examinan, la observan, el reporte que traen está ligado a una verdad impresionante. Cuando los 10 espías y el resto del pueblo decían, no, allá nos van a devorar, nos van a comer. Ellos dijeron, pero si es Dios que va con nosotros, Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Esta verdad fue lo que hizo que ellos manifestaran un espíritu diferente. Y fue algo que les permitió que Dios los tuviera en cuenta para cumplir su propósito en ellos. Si usted ve Números 14, el verso 9, no vaya allá, pero se lo leo rápido. Por tanto, no seáis rebeldes, está hablando Josué y Caleb, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y dice, y con nosotros está Jehová. Diga conmigo, todo aquel que está convencido de quién es Dios en su vida, podrá continuar en los propósitos que Dios tiene con él. ¿Saben por qué a veces nos estancamos en los propósitos que Dios tiene? Porque olvidamos quién es Dios, o tristemente todavía no le conocemos lo suficiente. Por eso tenemos que conocerle. Amados, ¿saben qué es lo más triste de nuestra vida cristiana? Que en medio de todo el trayecto que hemos tenido que vivir y pasar, hoy estemos llorando las mismas circunstancias de la misma manera que cuando comenzamos. Eso es triste, ¿o no? Porque lo primero que genera en el corazón de Dios es, bueno, pero ¿acaso no ha sido suficiente lo que yo te he mostrado? ¿No me has visto en tu vida? ¿No te he guiado? ¿No te he proveído? ¿No te he sustentado? ¿No has visto milagros? ¿No te ha dado es un testimonio en tu corazón para que tú cambies de actitud? Y voy a ir a un texto que sé que a usted le va a bendecir mucho. Vaya conmigo. ¿Ya le dije a dónde? ¿Cierto que no? ¿Todavía no se lo he dicho? Números 14, vaya ahí que iba a hablar algo de ahí, pero no me acordaba. ¿Ya llegó allá? Téngame paciencia, no sé si era ese texto. No era ese texto. Téngame paciencia. Ahora lo buscamos. Antes de ir allá, el Señor me hizo una pregunta en medio de
de lo que había leído acerca de Josué. ¿Quién fue Josué? ¿Por qué actuó como él actuó? ¿De dónde viene? ¿Quién fue su familia? Porque nosotros podríamos pensar que tal vez Josué siempre fue un hombre así, o que de alguna manera creció en un ámbito que le permitió ser un hombre convencido en cuanto a lo que Dios era en su corazón y lo que Dios quería hacer en él y a través de él. Pero no siempre fue así. La escritura dice que el nombre de pila de Josué era Oseas. ¿Sabía eso usted o no? El nombre original de Josué es Oseas. Su papá Num, cuando este niño nace, vislumbrando lo que de alguna manera él quería ver en su hijo, lo llamó libertador. Eso traduce el nombre Oseas. Y yo entendí a través de esto quizás que aunque era parte del plan de una familia, de un padre con la vida de su hijo, tal vez mostrando la necesidad de una casa, porque eso era quizás lo que necesitaban. Con el tiempo, amados, Dios usando a Moisés le cambia el nombre y le pone Josué. ¿Y sabe qué significa Josué? Jehová es mi salvación. Jehová me salva. Jehová me socorre. Dios, más allá de usar un hombre para libertar un pueblo, quería usar la vida de ese hombre para revelar que quien iba a librar a ese pueblo, ¿quién era? Dios, y no un hombre. Dios y no la fuerza de un hombre. Y en medio de ese contexto encontré algo tan lindo, amados. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 7, y vamos a leer el verso 25. Se va a dar cuenta que hay algo muy hermoso aquí. Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 25. Vamos a ver parte de la genealogía y del linaje de Josué. Y en medio de ello hay una historia muy especial. El verso 25 dice, desde el 20. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret, su hijo, Taat, su hijo, Elada, su hijo, Taat, su hijo, Sabat, su hijo, Sutela, su hijo, Eser y Elad, mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarle sus ganados. Verso 22. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo al cual puso por nombre Beria, por cuanto había estado en aflicción su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de Beria fue Refá, y Resef, y Telá su hijo, y Taán su hijo, Ladán su hijo, Amiud su hijo, Eliasam su hijo, Num su hijo, y Josué su hijo. Este era el linaje de Josué. Y se empieza a narrar sus antepasados. Y en medio de esta narración ubica dos sucesos muy importantes que yo creo que marcaron a esta familia. Primero, amados, dice que Efraín, en algún momento dos de sus hijos fueron a robar a la región de Gad unas ovejas. Dice que los habitantes de ahí, ¿qué hicieron? Los asesinaron. Dice que por causa de eso, hay otra parte en la escritura donde dice que él vivió un profundo luto, una tristeza tan impresionante que incluso su familia intentó consolarlo y él no podía salir de esa tristeza y depresión. Tanto así dice que él entonces volvió y se llegó a su esposa, tuvieron un hijo y ese hijo él le puso Bería, que significa calamidad. Increíble eso. Ese hijo es el antepasado de Nun y de Josué, como el tatarabuelo. Y fue una familia marcada por una calamidad, por una circunstancia difícil. Porque por causa del error, de una mala decisión de dos hijos, amados, se puso en riesgo la vida de una generación y de un linaje. Eso me parece increíble. Sobreponiéndose de esa tristeza, de ese fracaso, él tiene un hijo.
Y tristemente ustedes saben que los judíos, cuando ponían nombre a sus hijos, estaban vislumbrando lo que iba a ser su futuro. Él no, diga conmigo, Beria era un padre que por causa de su aflicción y su dolor no pudo ver un futuro y un propósito en su linaje. Ese era el linaje de Josué. No sé si usted lo sabía. Una situación que trajo una calamidad, una angustia y una aflicción hizo que los ojos de Efraín se nublaran. ¿Saben quién es Efraín? Dice la escritura que cuando José, ya en el palacio, tuvo su segundo hijo, dijo: Dios me hizo fructificar en los días de mi aflicción. ¿Saben qué representaba Efraín espiritualmente? Una generación, diga conmigo, que se sobrepone a las pruebas, porque entiende que Dios está allí y que hace que podamos dar fruto en medio de las circunstancias difíciles. Eso es lo que José declaró cuando tuvo a Efraín. Años más tarde pasó una circunstancia muy difícil. Por el pecado de sus dos hijos, ellos tienen que morir. Y de alguna manera, poniéndome en los zapatos de Efraín, yo puedo entender lo que ese hombre veía acerca de su futuro y su linaje. Donde había propósito, por causa del pecado, se perdió el propósito. Nace Bería y entonces él dice: lo único que hay aquí es angustia y dolor. Él tiene una hija que ahí no, da el nombre, Seera. No sé si usted lo vio en el verso 24. Y pasa algo que es muy curioso, se relata algo que es muy curioso en la escritura. Que es una mujer que construyó 2 ciudades. ¿Usted no le parece curioso eso? Pues a mí me pareció curioso y yo, bueno, pero en la escritura yo no he visto este patrón. Más bien he visto hombres que buscando hacerse un nombre construyen una ciudad. Pero una mujer, y más aún, amados, no han encontrado en la historia del pueblo de Israel un hebreo hasta este punto que hubiese construido una ciudad para que habitara su familia allí. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Bet Orón. La palabra Bet significa casa, casa de familia. Viene de una palabra hebrea que es Bayit, casa de familia, casa donde habita una familia. Pero la palabra Orón significa cueva. Es más, es la palabra que se usaba para hablar de las cuevas, pero no cualquier cueva. Viene esta palabra de una palabra original que es cueva o madriguera de serpientes. Y tuve que investigar. Las serpientes, amados, del Medio Oriente, para poder resistir el inclemente sol, tienen que buscar huecos, hendiduras en las piedras, porque el orón significa hendidura en la piedra o cueva. Y ellos buscan esas cuevas para poder protegerse. Es más, allí dan a luz sus huevos. ¿Sabían eso ustedes o no? ¿Sí sabía que las serpientes dan esos huevitos? Bueno. Y allí las protegen. Yo puedo entender el mecanismo de defensa que se empezó a cultivar en esa generación. Una generación que perdió 2 hijos. Y eso trajo mucho dolor. ¿Sabe qué empezó a edificar esa generación? Diga conmigo, una manera de protegerse. Dice la escritura, no tengo el tiempo para ir allá, que al cabo de los años Salomón reconstruye Bet Orón alta y baja. Dice así la escritura. Después dígame al final si quiere ir a leer eso y le doy el pasaje. Fueron 2 ciudades, y así la describe la historia, fortificadas. Parece ser que estaban en una montaña, en unas cuevas, y alrededor de ellas se hicieron unas murallas, y allí el pueblo de Israel en los días de David y de Salomón ocultaban las provisiones, el alimento para protegerlo, porque era un lugar que físicamente prestaba eso, protección. ¿Saben qué me impacta? Cómo nosotros, en medio de las experiencias malas que podamos llegar a tener en la vida, empezamos a construir barreras para protegernos. Pero diga conmigo, esas maneras jamás nos ayudarán a cumplir el propósito en nuestras vidas.
¿Saben qué es lo increíble de ese momento, de esa generación? Que no hubo un varón que guiara la casa. Y en eso entiendo algo que es parte de la cualidad de las mujeres. Que ellas buscan ¿qué? Proteger. No hubo un varón que protegiera. Por eso ella tuvo que edificar una casa en medio de una cueva para proteger sus hijos. Vive esa experiencia, pasa el tiempo y nace un hombre llamado Num. Y ese hombre, concibiendo ese hijo, viendo ese hijo, dijo: necesitamos libertad. Él tiene que cambiar la historia de nuestra familia. Algo tiene que pasar en él. De alguna manera este padre había puesto la esperanza en que la vida de este hijo iba a traer libertad, descanso, socorro a sus vidas, a su generación, a su familia. Tal vez tenía una revelación muy distorsionada de lo que finalmente Dios iba a hacer. Pero de allí viene Josué. ¿Sabía de dónde viene Caleb? Dice: hijo de Jefone Ceneseo. Caleb, amado, aunque fue la persona que eligieron para representar a la tribu de Judá, no era del pueblo de Dios. ¿Sabía eso usted? Era ceneseo, de los descendientes de Kenaz. Parece ser que era de los edomitas. ¿Qué hacía un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, representando una tribu y manifestando un corazón como el que manifestó? ¿Sabe qué enseñanza nos da esto? Mira al que está a su lado y diga: no importa su origen, ni las circunstancias que usted haya vivido hasta el día de hoy. Si usted le cree al Señor, Dios lo va a distinguir en medio de su casa. ¿Sabe qué nos dice esto? Muchos de nosotros estamos llorando lo que fue nuestra historia desde nuestra infancia. Muchos de nosotros nos hemos quedado estancados, quejándonos por todo lo que hemos tenido que vivir. Yo un día decía: yo no tuve un papá, tuve que ver quizás muchas situaciones difíciles en mi casa desde que yo era un niño. Y podemos quedarnos argumentados en eso, diciendo: Señor, yo no puedo avanzar en el propósito. Muchos podríamos incluso mirar el pasado considerando cuál fue nuestro origen, nuestra condición, lo que éramos. No merecíamos su gracia ni pertenecer a su propósito. Pero Dios, a través de esos dos hombres, le dice a un pueblo: si ellos, que vienen de donde vienen y han vivido lo que han vivido, me creen, ¿cuánto más ustedes, que están en mejores condiciones, que son mi pueblo? Amado, yo vengo a animarte y vengo a decirte de parte del Espíritu Santo: esfuérzate y cobra ánimo. No en lo que eres, ni en lo que pasó, sino en quién es tu Dios y lo que ha hecho en medio de ti hasta el día de hoy. Eso es lo importante para nosotros. Muchos hemos condicionado el seguir, persistir, porque decimos: Señor, si supieran lo que yo he hecho, si supieran mi vida. Amado, eso no es importante. ¿Usted no le parece lindo que delante de todo un pueblo, Dios, no un hombre, sino Dios diga: estos dos serán los únicos que entrarán porque manifestaron un espíritu diferente? Y miren, hay una intención en la escritura cuando se resalta Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo. ¿Sabe que hay una intención? Y es que nosotros viéramos el contexto de sus vidas, para que en ello viéramos, amados, diga conmigo, que no se necesita hacer mucho para confiar y creer en el Señor. Mira al que está a su lado, coja su mano y dígale: yo te animo y te digo que te esfuerces. Dile conmigo: Dios no ve tu origen, tu pasado, ni las circunstancias difíciles que has vivido. No es porque sea indiferente, ¿no? Diga conmigo: para Dios es más importante el corazón con el que tú le crees a Él. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Está aquí conmigo? Está bonito, ¿verdad?
El Señor nos está hablando, ¿verdad? El Señor nos está hablando. Quería encontrar el texto, pero no lo encuentro. No les voy a decir qué dice. Vuelva otra vez a Deuteronomio 31. Ay, ya lo encontré. Sí, ya lo encontré. Deuteronomio 31. Listo. ¿Ya lo tienen ahí? El verso 6. Es que hay algo que el Señor me habló aquí, lo tengo anotado, pero es que no lo veía. Deuteronomio 31, verso 6. ¿Qué dice? Lea conmigo. Estamos ahí patinando en lo mismo, en las narices lo teníamos y no nos damos cuenta. Esforzaos y cobrad ánimo. Hay una versión que el Señor me permitió leer que la verdad yo nunca leo, pero cuando la leí entendí que es lo que implicaba esta demanda de Dios hacia su pueblo. Esta versión que es la VIN, ahorita le digo cuál es. Dice, sean fuertes y resueltos. No les teman ni les tengan miedo, que Jehová su Elohim, Él mismo marcha con ustedes. Él no les fallará ni los abandonará. Esta no es la versión internacional, es una versión antigua, pero dice algo que la Reina Valera no menciona y me impactó. Dice, sean fuertes y resueltos. Y empecé a meditar en la palabra resueltos. Tiene que ver, diga conmigo, con ser personas, diga conmigo, decididas. ¿Sabe por qué a veces nos da miedo tomar decisiones? Porque no tenemos claro quién va con nosotros. Una de las cosas, y entré a estudiar esto, que los psicólogos dicen acerca de cómo desarrollar una personalidad constante, fuerte, en un niño, en un hijo, tiene que ser con brindarle siempre apoyo, cuidado y protección, compañía. Dicen los psicólogos que cuando un padre está ausente en una casa, se gesta un hijo inseguro. Los psicólogos le dicen, bueno, ellos tuvieron que aprenderlo y conocerlo, pero Dios ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios le está diciendo a un pueblo, lo que va a determinar que tú seas seguro en la vida es que tú entiendas que yo estoy contigo. Hay decisiones que Dios no va a tomar por nosotros. Hay camino que Dios no va a caminar por nosotros, sino con nosotros. Pero lo que va a determinar que avancemos y seamos resueltos, me impactó la versión. Israel, amados, cuando Dios le da la oportunidad 40 años antes, le dice es el momento, háganle. Moisés sabe que dice no, quieto en primera. Déjanos al menos ir a reconocer la tierra y darnos cuenta si la tierra es como tú dices que es. Ellos tuvieron su oportunidad. Diga conmigo, pero su inseguridad, diga conmigo, su inseguridad los llevó a razonar. Y en ese razonamiento, amados, se quedaron. Definitivamente ellos fueron a ver cómo era la tierra. Y de acuerdo a su razonamiento, ¿cómo fue la tierra? Llena de gigantes, llena de muros, ejércitos, caballos, carros de guerra. Y ellos dijeron, gracias porque nos permitiste o accediste a nuestra petición. Dejarnos ir a ver la tierra. Definitivamente es una tierra así, muy linda, todo tremendo, pero amados, Dios quiere, dice la Escritura, que el pueblo que conoce a su Dios actúa. ¿Sabe por qué a veces no actuamos? Ya conmigo, no le conocemos. Y este año es un año de conocer a nuestro Dios. Si Él dice ve, no es cualquiera quien te está diciendo ve. Si Él te dice que hagas, no es cualquiera el que te dice que hagas.
es Dios mismo. Si Él te dice, enfrenta esto al Señor, pero es más grande que yo, no importa, soy más grande yo que eso que tú consideras que es grande. Amados, Dios quiere, diga conmigo, un pueblo resuelto. Siendo ya de 80 años, Dios les dice a Caleb y a Josué, háganle. Amados, ellos estaban esperando su oportunidad. Tanto así que en medio de la heredad Dios les dio una porción especial para ellos. ¿Sabía eso usted? Para Josué y Caleb hubo una porción especial. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, porque Dios, al premiar la fe, siempre, diga conmigo, siempre quiere hacer notar que es algo que le agrada. Cuando el Señor Jesús en medio de la multitud vio hombres o mujeres que manifestaron fe, ¿qué dijo? Se tomó el tiempo para decir, wow, mira esta fe. Mira la manera en la que me cree. Se hablará por las generaciones de cómo este o esta me creyó. Amén. ¿Saben dónde ha estado nuestro talón de Aquiles? Que Dios dice, estoy contigo, y no lo creemos. ¿Sabe que con eso fue la manera en la que el pueblo de Israel tentó a Dios? ¿Se acuerdan donde dice, ya 10 veces me han tentado? Y una de esas ocasiones tiene que ver con que un día Israel dijo, Dios no está, Dios nos abandonó. Yo creo que muchas veces nosotros con rabia, con temor hemos dicho cosas como esas. A Dios no le importa, mire cómo me tiene. La rebelión y la incredulidad de Israel tenía que ver con palabras como esas. Por eso esa generación se quedó y no pasó a la tierra prometida. Pero Dios nos dice hoy, créanme, yo voy con ustedes. Amén. Yo sé que como usted muchas veces hemos dicho cosas como estas. Señor, estoy cansado de luchar y no ver cambios en mí y en mi familia. Esto es más grande que yo. Eso es verdad. Pero en este año Dios dice, más bien di que tú tienes un Dios que es más grande y más poderoso para orar. Y que aunque tú te canses, yo no me canso y yo sigo adelante. Póngase en pie en esta mañana. Johncito, acompáñame aquí en el piano. El temor en este pueblo fue el disfraz que ocultó su incredulidad y su rebelión. Es más, fue el síntoma de la verdadera enfermedad del corazón de ese pueblo. Ese pueblo fue rebelde, no porque intencionalmente quisiera enfrentarse en contra de Dios, sino porque la incredulidad los llevó a ser rebelde. Amados, Dios no quiere más incredulidad en nuestro corazón. Y Dios me decía eso para este tiempo, para este nuevo año. Hemos mirado los planes de Dios con incredulidad. Hemos mirado los propósitos de Dios y las promesas de Dios con incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque no hemos entendido que Dios está con nosotros, que Él nos va a guiar, que Él va a ser la provisión y la respuesta en el momento oportuno y que nunca nos va a desechar. 3 cosas de las tantas que le enseñó a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Esta quiero que lleves en tu corazón un testimonio. Josué y el pueblo: no teman, esfuércense, cobren ánimo. Yo voy delante de ustedes, yo no los voy a dejar y no los voy a desamparar. Dios me dice que siembre en tu corazón esta palabra. Llévatela hoy y empieza a mirar la vida y tu caminar
a partir de ahora desde esa perspectiva. Señor, y por eso en esta mañana queremos levantar nuestro corazón a ti, para pedirte, oh Dios, que nos ayudes a cobrar ánimo, a reforzar esas áreas débiles en nosotros y a cambiar la actitud. Oh Dios, nos dices que tu seguridad esté cimentada en la manera en la que yo te guío, en la forma en la que yo te trato pacientemente y con bondad, pero la forma también en la que tú, Señor, has respondido a nosotros, siendo tú el fuerte, aunque nosotros seamos débiles. Y por eso, Señor, nos hablabas de que este será un año de debilidad. Así lo dijiste. Porque en la debilidad, oh Dios, tu poder se perfecciona. Tú te haces fuerte en la debilidad, oh Dios. Y eso es lo que me dices que le diga a tu pueblo. Nos hemos creído fuertes porque, oh Dios, nuestra seguridad depende de tal vez nuestra propia sabiduría, nuestras habilidades, lo que tenemos, lo que hemos logrado. Pero, oh Dios, detrás de todo eso hay niños frágiles que necesitan tomar la mano de su Dios para continuar. Es más, muchos de nosotros hemos guardado una imagen de hombres duros, fuertes. Pero Dios ha tenido que quitar esa apariencia y dejarnos ver cuán vulnerables somos. Pero eso lo hace por amor y misericordia, porque quiere que aprendamos a depender de Él. Y Dios nos dice, iglesia, este es un año para depender de nuestro Dios. Lo que se va a lograr en la medida que dependamos de nuestro Dios y reconozcamos con humildad que le necesitamos. Dios me dijo el año pasado que a muchos nos iba a hacer fracasar en nuestras ideas, para que nos convenciéramos que Él es más inteligente que nosotros. Pero es porque Él nos ama y nos ha llamado a vivir una vida a su lado de una manera distinta. Porque Él quiere realmente ser nuestro Dios. Quiere mostrarnos sus caminos y guiarnos. Él es el que hace brotar ríos en medio de la soledad. Él es el que hace brotar manantiales de la tierra seca. Tal vez Josué y Caleb representaban ese desierto, circunstancias que marcaron una generación, que trajeron tristeza, angustia, calamidad a un padre, que hicieron que una generación entera tal vez construyera bajo la base de un dolor y una tristeza. Pero Dios llegó a la vida de ese hombre, de ese Josué. Tal vez había una expectativa muy grande, pero al final se iba a cumplir, era lo que Dios quería. Y Dios le dijo a ese hombre: seré yo tu socorro, seré yo tu ayuda. No tú para tu familia, yo. Porque tal vez esa tribu se olvidó de lo que José aprendió allí en Egipto, que fue Dios quien le sostuvo, quien le ayudó. Pero Señor, ayúdanos en este nuevo año a vivir esta palabra. Ayúdanos a caminar con fe, con conciencia de lo que tú eres en medio de nosotros. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, yo decido caminar en fe, tomado de tu mano en este año. Por muchos años, oh Dios, he vagado en tomar decisiones, pero por causa de lo que tú eres en mí, Señor, hoy me resuelvo a tomar decisiones, yendo hacia la dirección donde tú me quieres llevar. No más inconstancia, iglesia.
No más inconstancia, iglesia. No más estar estancados. Le vamos a creer al Señor y nos vamos a decidir por ello. Determinaremos una cosa y así será. Porque ese es el carácter de aquellos que conocen y confían en su Dios. Bendigo tu casa en esta mañana. Bendice tu pueblo, Dios. Imparte tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu fortaleza. El ánimo que solamente hay en tu espíritu. Sopla aliento de vida sobre cada corazón. Y ayúdanos a perseverar con valentía, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a adorar. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Dile, Señor, gracias porque puedo confiar en ti. Jamás quedarán avergonzados los que confían en ti. Se renovarán, Señor, aún sus fuerzas. Se levantarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Porque tú eres su fuerza, oh Dios. Su castillo y su abrigo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Regálese un abrazo en esta mañana. Y de esa manera que